todos, en el video de hoy vamos a presentar acerca de un proyecto integrador de trigonometría en el cual estamos haciendo el ejercicio número 1 que nos habla de tres montañas. Una que es la Neijale, que está a 3.370 pies, Moai, que está a 10.023 pies, Mauna Kea a 13.796 pies. Entonces hay un fotógrafo que toma la imagen en la cual las tres montañas, a la distancia que él está, salen del mismo tamaño. Entonces, en uno de los literales nos pide calcular el radio de la Tierra, que es aproximadamente 3.960 millas. Nos dice, ¿cuál es la circunferencia de la Tierra? Eso está dado por el perímetro. Y perímetro es igual a 2pi por radio. Entonces, el perímetro es igual a 2pi y el radio que nos dice que es 3.960 millas. El perímetro sería igual a sería 24.88 por 10 a la 3 millas. Entonces, el otro literal nos dice que cómo está relacionada la distancia con la circunferencia de la Tierra. Entonces, nosotros explicamos que gracias a la curvatura que existe en la Tierra, eso permite que cualquier altura de estas montañas se pueda ver de la misma forma, pero no necesariamente tienen que medir lo mismo de altura, sino que gracias a la curvatura cada una se puede ver a diferente distancia del mismo tamaño. El siguiente literal nos dice hacer un bosquejo de un triángulo entre lo que es el radio de la Tierra, una tangente medida del observador a la montaña, y luego construir ahí el triángulo, y nos pide hallar este ángulo de aquí. Entonces, tenemos el radio de la Tierra, tenemos la altura de la NAI de esta montaña y tenemos la medida del observador hacia la montaña. Entonces, aquí convertimos los 3.370 pies a millas, que nos sale 0.63 millas, y con eso le sumamos al radio de la Tierra. Entonces eso nos sale con una hipotenusa de 3.960.63 millas. Para hallar este ángulo, ¿qué es lo que hacemos? Este ángulo de aquí, vemos que aquí está nuestro ángulo de 90 grados. Queremos esto. ¿Qué tenemos? Un cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces sacamos el seno. Sí, seno de alfa es igual. Cateto opuesto son las 65 millas para la hipotenusa, que son 3.960.63 millas. Entonces, sacamos su inversa. 65 dividido por 3.063. Ya, entonces este ángulo de aquí, sacando la inversa, esto pasa al otro lado como seno a la menos 1. Dividiendo esto nos sale con un ángulo de 70.11 grados. Este es el ángulo que hay aquí entre el radio de la Tierra y esta montaña. También nos pide el siguiente literal, averiguar lo que es la hipotenusa, pero aquí ya la hemos sacado. Y nos pide hacer eso con las siguientes montañas, la Maui y Mauna Kea. Entonces simplemente repetir el proceso con los diferentes datos. Bueno, el siguiente literal nos pide decidir acerca de las distancias de las cimas volcánicas según el fotógrafo. Entonces hay que evaluar bastante lo que es la distancia del observador hacia la montaña y también la altura de la montaña, porque si bien es cierto, gracias a la curvatura de la Tierra,
Eso nos hace ver que las cosas más grandes de la misma altura de las más pequeñas que están adelante. Entonces, si hacemos un pequeño bosquejo que esté en la Tierra, y acá está nuestro mirador, entonces, la que sería primero sería la Menhalen, porque tiene 3.370 pies y está a una distancia de 65 millas. Más o menos. Entonces, la siguiente sería la Maui, que tiene 10.023 pies y tiene una distancia de 110 millas. Como es más grande, pero está más alejada, se va a ver de la misma altura. Y por último queda la Mauna Kea, que tiene 13.796 pies y está a 190 millas. Por su distancia y su altura, se va a ver del mismo nivel de la primera. Entonces la una sería Mauna. Entonces, basándonos en eso, quedaría clasificadas las 3 montañas con sus diferentes 3 distancias. Para el ejercicio número 2, tenemos que encontrar la altura de una torre con los siguientes datos que nos da, donde nos explica que tenemos líneas de visión con ángulos de depresión y ángulos de elevación, en donde nos dice que hay una torre en donde tenemos que calcular la altura de esa torre y que un agroemisor camina 300 metros y tenemos que encontrar, sería esto de aquí. Entonces, para hacer más fácil el procedimiento, vamos a acudir a la tangente de 40 grados, que esto va a ser igual a B, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es A. Entonces tenemos la tangente de 40 grados, va a ser igual a B sobre los 300 metros. Y B nos va a dar igual a 251,72 metros. Y esa sería la altura de la torre. En el segundo ejercicio también nos pide calcular la altura de un edificio de nuestra ciudad. Nosotros escogimos la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana, la cual, parándonos en la parte al ladito de la pared de la biblioteca, nos alejamos 9,68 metros. Bien, teníamos que diagnosticar el ángulo de elevación desde nuestros ojos para arriba. Nosotros diagnosticamos este ángulo gracias a un triángulo rectángulo que hicimos, que es semejante a una escuadra. Entonces nos dio 45 grados. Para este proceso realizamos varios triángulos con diferentes ángulos y el que nos acertó fue el de 45 grados. Entonces con estos datos ya es fácil sacar la respuesta, que aplicaríamos lo mismo que hicimos para sacar la altura de la torre anterior. Esa sería la tangente de 45 grados, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de 45 grados va a ser igual a B sobre los 9,68 metros. Entonces, B va a ser igual a la tangente de 45 por los 9,68. Esto nos va a dar igual a 9,68 metros. Pero no debemos olvidar que tenemos que sumarle la altura de la persona desde los ojos para abajo, que es más 1,47 metros. Esto nos va a dar igual a una altura de 11,15 metros. Bueno, el siguiente ejercicio trata de identificar los ángulos internos de una molécula. En este caso es la metilamina
que es CH3NH2. La estructura molecular en tercera dimensión vendría a ser esta, que es un carbono enlazado a 3 hidrógenos, en lo cual también un nitrógeno se enlaza a 2 hidrógenos. Pero para hacer esto necesitamos las medidas en Armstrong. Entonces, si uno calcula la distancia de un carbono a un nitrógeno, es de 1,47. Y si uno quiere enlazar con el hidrógeno y el nitrógeno, es de 1,017. Por lo tanto, este triángulo rectángulo está mal hecho o no existe, porque una hipotenusa no puede ser más pequeña que un cateto. Entonces, esta no es. Por lo tanto, el siguiente carbono viene enlazado al nitrógeno con esta distancia de 1,47 y el hidrógeno al nitrógeno con 1,017. Por lo tanto, aquí sí tenemos un triángulo rectángulo en el cual se cumple la ley de un ángulo de 90 grados y la hipotenusa es mayor a cualquier cateto. Bueno, para calcular los ángulos internos de la primera parte de mi molécula, que es del carbono y 3 hidrógenos, hacemos el primer triángulo rectángulo, donde tenemos que la distancia de hidrógeno a hidrógeno es 1,54, que vendría a ser la misma de este hidrógeno a este hidrógeno. Y bueno, entonces sacamos este primer ángulo y tenemos que la distancia de un carbono a un hidrógeno es de 1,09. Para hallar este ángulo de aquí, ¿qué es lo que utilizamos? Como tenemos un cateto adyacente y una hipotenusa, utilizamos lo que es el coseno. Coseno de alfa es igual a 1,09 sobre la hipotenusa, que es 1,54. Alfa vendría a ser igual a 44,94 grados. Entonces, este es el alfa de aquí. Entonces, si nosotros hacemos una regla, la regla de los triángulos y de sus ángulos internos, sacamos que 90 más 44,94 menos 180, este ángulo de aquí vendría a ser 45,06. Por lo tanto, la suma de sus ángulos internos nos va a dar 180. Entonces está bien hecha esta figura tridimensional. En el lado de acá no hacemos el mismo procedimiento porque se repite, ya que son las mismas distancias, el mismo carbono, el mismo hidrógeno. Por lo tanto, va a estar bien. Bueno, para seguir con nuestra molécula, hacemos la siguiente parte, lo que es del carbono al nitrógeno. Para sacar estos ángulos de aquí, unimos el hidrógeno con el nitrógeno y el carbono con el nitrógeno. Tenemos la distancia de carbono a nitrógeno, que es 1,47, y de nitrógeno a hidrógeno, que es 1,017. Sacamos este ángulo interno de aquí, que vendría a ser alfa. Acá está nuestro ángulo de 90 grados. Nuevamente tenemos, esta vez tenemos un cateto opuesto y una hipotenusa. Utilizamos el seno de alfa, que es igual, cateto opuesto 1,017 sobre 1,47. Nuestro alfa sería igual a 1,017 dividido por 47 a 43,77. Nuevamente sumamos los 90 grados de nuestro ángulo recto, le restamos 180 y nos da que este ángulo de acá es de 46,22. Entonces todos nuestros ángulos internos nos dan 180 grados. Eso quiere decir que están bien hechos. Bueno, ahora para la parte del nitrógeno hacemos nuestro triángulo rectángulo partiendo de aquí. Este es un triángulo, entonces partimos por la mitad y nos queda aquí un triángulo rectángulo. Vemos que de nitrógeno a hidrógeno es de 1,017. ¿Ya? Tenemos de hidrógeno a hidrógeno, esto
esto de aquí total es 1,54, pero sería dividido para 2 porque lo partimos por la mitad. Sería 0,77. Entonces, tengo este cateto y tengo la hipotenusa. Quiero averiguar este ángulo de aquí. Tengo esto y esto. ¿Cómo averiguo un cateto opuesto y una hipotenusa? Con seno. Seno de alfa sería igual a 0,77 sobre 1,017. Alfa sería igual a 49,21 grados. Otra vez le sumamos a los 90 grados menos 180. Nos da que este ángulo de acá es de 40,78 grados. Entonces internamente todos sus ángulos dan 180 grados. No hago el proceso de acá porque tenemos los mismos datos, 0,77, y de nitrógeno a hidrógeno hay 1,017, por lo tanto va a dar los mismos datos. Ahora vamos a calcular los ángulos de esta molécula que es la valina, en la cual tenemos ya formada la estructura, en donde podemos ver que entre hidrógeno y el carbono se forma un triángulo. Vamos a hacerlo acá para que puedan entenderlo. Vamos a ver carbono. Entonces, tenemos la distancia de un hidrógeno a un carbono, que es igual a 1,0. Vamos a implementar para que se nos forme un ángulo rectángulo. Y de hidrógeno a hidrógeno, que es 1,53. Todos son en unidades de Armstrongs. Ya. Para diagnosticar el siguiente ángulo, vamos a sacar el coseno. Entonces tenemos el coseno, va a ser igual a los 100,9 Armstrongs dividido por el 1,50. Para sacar este ángulo, realizamos el siguiente cálculo. Entonces tenemos el coseno a la menos 1 de 1,09 dividido para 1,54. Nos sale un ángulo de 44,94. Esto sumándole más los 90 grados que tenemos en nuestro ángulo rectángulo y restándole los 180, nos va a dar un ángulo de 45,05, que sería este ángulo de aquí. Como tenemos este triángulo que es similar a este, entonces los cálculos serían exactamente lo mismo. Y ahora, como podemos ver, lo que tenemos aquí, que es el CH3, tenemos del mismo lado, entonces los cálculos tenemos un carbono enlazado con otro carbono y este enlazado a dos carbonos. Formamos un triángulo, en donde podemos hacer un triángulo rectángulo dándole por la mitad. Tenemos el valor de carbono a carbono, que es 1,54, y de carbono a carbono, que es 1,54. Pero aquí, al dividir el triángulo, le tenemos que dividir para 2. Se resuelve. El 1,54 dividido para 2 nos va a salir a 0,77. Entonces, con estos resultados vamos a sacar nuestros ángulos. En esta ocasión vamos a ocupar el seno. El seno va a ser igual a 0,77 dividido para el 1,50. Nos sale un ángulo de 30 grados.
como vemos que es un triángulo equilátero porque todos los lados son iguales, entonces el resultado de los 30 grados nos va a dar en cada uno de sus ángulos. Más el ángulo de 90 grados que tenemos aquí, 30 y 30, más los 60 más los 90 nos va a dar 180 grados. Ahora vamos a sacar los ángulos de este triángulo que armamos de este grupo amino. Un grupo amino se le conoce cuando tenemos un nitrógeno y dos hidrógenos. Tenemos un nitrógeno y otro hidrógeno. Entonces la distancia entre hidrógeno y hidrógeno sabemos que es 1,54 vamos. El nitrógeno e hidrógeno 1,017. Entonces vamos a cortarlo por la mitad y va a salir 0,77. Entonces podemos calcular el coseno o podemos calcular el seno. Vamos por el seno, que va a ser 0,77 dividido por el 1,017. El ángulo va a ser igual a 49,21. A esto le vamos a sumar más los 90 que ya tenemos y restarle menos 180. El otro ángulo, este de aquí, nos va a dar 40,7 y el de acá arriba 49,21. Hacemos lo mismo del otro lado, como son los mismos valores, 1,017 y el 0,77, nos va a salir exactamente 0. Aquí armamos un triángulo de esta manera, en donde le vamos a cortar por la mitad y sabemos que la distancia de C a O es 1,22 y la distancia de carbono a carbono es 1,54. Dividimos el 1,22 para hacer un triángulo rectángulo y sale 0,61. Entonces con este dato vamos a sacar el seno y dividirlo por 1,54. El ángulo nos va a salir igual a 23,33. A esto lo sumamos más los 90 y le dejamos menos los 180. El otro ángulo va a estar igual. $66,66. Y ahora vamos a calcular este triángulo que tenemos acá. Hacemos exactamente lo mismo. Le partimos por la mitad y tenemos la distancia de carbono a 1H, que es 1,43. Y tenemos la distancia de carbono a carbono, que es 1,50. Esta le dividimos para 2. Sale 0,71. Entonces sacamos el ángulo que va a ser igual a 27,45. Entonces, este le sumamos los 90 y le restamos los 180. El otro ángulo va a ser igual a 62,25.